Bienvenidos a la clase 6 del curso de Derecho Comparado. En la clase del día de hoy nos corresponde revisar la pregunta ¿quién puede comparar? Y para iniciar, me gustaría primero llevarlos unos varios miles de años atrás con la historia de la Torre de Babel. No sé si se acuerdan, si alguno de ustedes tiene algún pasado o presente cristiano, alguno de ustedes probablemente lo ha leído en el libro de Génesis, aunque la historia de la Torre de Babel se encuentra recogida en otras historias, es parte de las leyendas y mitos de la antigüedad. De hecho, se han encontrado algunas historias similares en otro tipo de escrituras, pero por lo que es más conocida es por el relato del libro de Génesis. Y la historia de la Torre de Babel se refiere a la explicación de la existencia de las diferentes lenguas en el mundo. Em, Recuérdense que el contexto en el que se da la Torre de Babel es en la ciudad de Babilonia, en Mesopotamia, y cronológicamente dentro de la Biblia aparece después en el libro de Génesis, o sea, después de la historia de Adán y Eva, después de la historia de Noé y el diluvio, el arca de Noé, algo que yo creo que todos nosotros conocemos, y después de eso viene la historia de la Torre de Babel. Y dice algo así, se los voy a leer para que igualmente está aquí en la presentación, pero dice, la Biblia en Génesis en el capítulo 11 dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos del hombre. Y Jehová dijo, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. La historia es bien interesante porque yo me la imagino, uno si busca Torre de Babel en Google, lo primero que te sale es la canción de los tres, la Torre de Babel, no tiene nada que ver, la canción no es muy buena tampoco, pero sí uno ve estas caricaturas como la que aparece en la primera, en la primera diapositiva, donde generalmente la historia de la Torre de Babel se predica como una historia de un pueblo que pretende ser mucho más grande que Dios. Y al edificar esta torre y llegar lo más alto, está haciendo una afronta a los designios de Dios. Entonces el castigo al cual se ven sometidos es a la confusión de sus lenguas. Entonces, yo, por lo menos cuando chico me lo imaginaba como que por cada piso de la torre había un idioma distinto. Entonces, lo entretenido de esta caricatura que aparece acá es eh, como las caras de confusión de la gente. Imagínense que ustedes están en un edificio o en el Costanera Center, no sé, 40 pisos, 50 pisos, y de un día al otro, o en un chasquido de dedos, todos hablan una lengua distinta. Imagínense cómo sería de caótico eso. Entonces, por eso tiene un carácter en aquel entonces, de castigo. El hecho de no poder entenderse en la historia de la Torre de Babel es un castigo. Entonces, eso nos lleva a la clase del día de hoy, y que tiene que ver más que con eh, quién puede comparar, como identificar a alguien o un cotejo de cuáles son las características que debe tener las personas o los académicos o los estudiantes para poder enfrentar
un proceso de comparación, habla un poco de cuáles son las dificultades y también hay una serie de preguntas que aparecen respecto de cuándo una comparación es valiosa y qué requisitos debe tener para que esa comparación sea valiosa. Y principalmente qué características debe tener la persona que compara para que esa comparación sea valiosa. Entonces, a propósito de la Torre de Babel y este castigo de que nadie se entienda, porque imagínense, no hay nada peor de que estar en un lugar, y yo creo que muchos de nosotros hemos tenido esa pesadilla donde uno está corriendo y tiene que conversar con alguien y la otra persona no le entiende. Eso es yo creo que es algo que quizás pues, debe haber alguna fobia, algún nombre de alguna fobia que no le entiendan. Y eso yo creo que es bien difícil de entender. Y, por ejemplo, la primera pregunta que se me ocurre, ¿puede comparar a alguien que no tiene experiencia en el derecho extranjero? Por ejemplo, si alguien nunca ha pisado los Estados Unidos, alguien podría ni siquiera ha ido a Miami, ni a California, ni a ninguna parte de Estados Unidos, podría hablar con propiedad, podría hacer una comparación respecto de el derecho extranjero de los Estados Unidos. Otra pregunta es, por ejemplo, ¿tengo que saber otro idioma para ejercer el derecho comparado? Imagínense un estudio, una investigación de comparación entre el derecho chileno y el derecho israelí o, o algún país árabe también, donde evidentemente los idiomas no coinciden. Hay que saber el idioma del otro país para hacerlo. Y si es así, si es que es necesario tener experiencia en el derecho extranjero y tener el idioma para poder comparar, ¿por qué lo enseñan en la universidad? O sea, ¿por qué estamos aquí todos nosotros probablemente sabemos apenas, manejamos bien el español en algunas ocasiones? Imagínense cuál es el desafío de entender también o realizar una comparación, un análisis intelectual con un derecho que está escrito en un idioma que no entendemos. Otra pregunta también es, ¿el derecho comparado está reservado solo para aquellos que pueden viajar o vivir en el extranjero? O sea, estamos hablando de solamente aquellos que tienen el privilegio de viajar pueden comparar, porque manejan el idioma y a la vez tienen experiencia de alguna manera con el derecho extranjero. Otra pregunta es, ¿vale la pena leer una comparación de alguien que no tiene relación directa con el derecho que compara, por ejemplo? Eh, si ustedes, no sé, ven un muy buen libro que compara los derechos de Chile y Argentina, pero esa persona después se dan cuenta que el autor nunca ha estado en el otro lado de la cordillera y lo que es peor, no conoce a ni siquiera ningún argentino, probablemente que tiene más valor, tiene menos valor. Y la pregunta final de esta diapositiva también es bien interesante, porque si uno lo pone en esos términos, también cabe preguntarse, ¿el derecho comparado es elitista? Si uno revisa la literatura de derecho comparado, probablemente la mayoría de los autores eh, escriben sobre derecho comparado no dentro de su pregrado, no son tesis de pregrado, son tesis generalmente de posgrado, muchos de ellos son parte de investigación y en general muchos de los profesores de derecho comparado han estudiado en el extranjero, tienen experiencia con otros en otras latitudes, han hecho sus estudios de doctorado, probablemente conocen dos o tres idiomas, se manejan en seminarios internacionales, están en una estratosfera académica que probablemente para un estudiante común y corriente, y con mayor razón un estudiante que quizás no tiene no solamente los recursos, sino ni siquiera el interés de ver algo un poco más allá del derecho local, que es lo que está estudiando, uno se puede preguntar si el derecho comparado pues, tiene una raigambre un poco elitista. Es altamente debatible. Eso yo creo que, si bien es cierto, uno puede tener una opinión u otra, eh, vale la pena también mantener esa pregunta ahí, de pensar de cómo uno puede también democratizar el derecho comparado. De qué manera uno puede obtener un análisis respecto de otros derechos. Ya sabemos que hemos visto en las clases anteriores que abrir el derecho comparado te permite criticar, tiene una función subversiva, eh, te permite cuestionar lo que está pasando en tu propia realidad.
pero es muy difícil tener esa prestación, ese beneficio, si es que tú ni siquiera conoces que existe otra, otra experiencia o no conoces del derecho extranjero, no sabes sus soluciones y lo que es peor, ni siquiera sabes entenderlo porque no conoces el idioma. Entonces, hacia allá va el tema de la clase de hoy y yo creo que presenta más preguntas que respuestas. A pesar de que al final, en la segunda parte de esta exposición, vamos a conversar respecto a algunas soluciones que se han planteado al tema del derecho comparado y la falta de conocimiento de idiomas o de experiencia cultural. Ahora, algo sí es cierto, es que, y en los materiales de la clase de hoy, uno de ellos es el libro un capítulo del libro de Harold Guterrich y el otro es un artículo respecto de la traducción de términos jurídicos. ¿Y por qué son interesantes los dos materiales? Primero porque el idioma, como ya lo hemos conversado, es un obstáculo a la hora de comparar. Eso yo creo que cae de cajón y cualquiera difícilmente es debatible. Nadie puede decir de que eh, conocer o no conocer un idioma no afecta tu capacidad de comparar. Probablemente si es que uno tiene la capacidad de entender otro idioma, hablarlo y poder manejarlo fluidamente, te ayuda a entender un poco el derecho local. Al revés, el hecho de no conocer el idioma, yo creo que es uno de los desafíos más grandes, además de, imagínense, todo el tema conceptual de qué es el derecho comparado, es ciencia, no es ciencia, cómo se comparan, cómo utilizarlo, cuáles son sus funciones, etcétera. Eh, el número uno, lo primero que nos vamos a ver enfrentados es el obstáculo del idioma, porque efectivamente, bueno, el español es un idioma que se encuentra presente en vastas regiones del planeta, pero hay otros idiomas que no son tan populares, por ejemplo, el holandés. Hay un sinfín de idiomas que su capacidad, o por lo menos su extensión y uso internacional, son muy bajos, es muy poco. Entonces, el idioma es un obstáculo, es un desafío para entender el derecho de otros países. Y también si uno da un paso atrás, imagínense cuando ustedes estaban recién entrando las primeras semanas al primer año de derecho. Y probablemente ya en tercero o en cuarto uno tiene algún conocimiento respecto de algunos conceptos de derecho, de la terminología técnica del derecho. Pero en primero uno poco y nada sabe. Y probablemente para la gente que no es em, abogado o que no está estudiando derecho, algunos términos es chino mandarín, o sea, es otro idioma, la terminología jurídica en sí, incluso en el mismo idioma, es difícil de comprender, es complejo. No sé si ustedes han hecho el ejercicio de tratar de explicarle algo, una materia compleja a uno de sus familiares que no estudia derecho. Yo creo que uno aprende muchísimo de ese ejercicio, porque explicar la terminología jurídica en muchos casos requiere explicar algunos se van hasta los fenicios, otros un poco más adelante, pero requiere de una paciencia y también un manejo de los términos bastante amplio. Ahora, si eso lo llevamos a entender el derecho de otro país, probablemente ese desafío es doble, o sea, mucho más difícil. Ya no solamente basta con conocer el idioma, sino que también hay que conocer un sustrato de ese idioma, que es la terminología jurídica. Y eso también representa desafíos no solamente para el derecho comparado, también el desafío idiomático se presenta, por ejemplo, en países con sistemas bilingües, como por ejemplo Canadá. Canadá tiene un sistema de derecho civil en la provincia de Quebec y un sistema en derecho common law en Ontario, en Alberta,
y en British Columbia, y, y tienen leyes en inglés y en francés. Y las universidades enseñan, algunas enseñan ambos grados y en ambos idiomas. Por ejemplo, la Universidad de Ottawa enseña ambos idiomas, pero la misma capital de Canadá está cruzada por un río, y si uno cruza el puente está en un país en un sector del país que habla completamente francés, y que cruza el otro sector del río y se habla completamente inglés. Entonces, eso cotidianamente tiene muchos desafíos, pero imagínense la redacción de leyes, cómo se interpretan, cómo se aplican. Imagínense, con dos tradiciones distintas y dos idiomas distintos. Otro desafío también similar se ve en la interpretación de tratados internacionales. Chile es uno de los países que, eh, especialmente durante los 90, se dedicó a firmar tratados de libre comercio a diestra y siniestra, muchos de ellos con países que, de hecho, yo creo que la menor cantidad de los tratados internacionales se suscribieron con países que hablan español, la mayoría de ellos con otros idiomas. Hay el acuerdo del Tratado de Libre Comercio con China de los años 2000, con Estados Unidos, con la Unión Europea, y así un sinfín de tratados internacionales. También hay una anécdota con el Tratado de Versalles, en el cual la interpretación de una de las normas también fue bastante complicada, y que hay algunos historiadores que dicen y que se refieren a esta anécdota como parte de las fricciones que existieron entre las potencias europeas en el periodo entreguerra que llevaron a la Segunda Guerra Mundial, por la interpretación del Tratado de Versalles. Entonces también el idioma es importante en la interpretación de este tipo de acuerdos, donde actúan dos partes que hablan dos idiomas distintos. Y eso también nos lleva a, por ejemplo, la gestión de sistemas multilaterales o supranacionales. Un problema que, especialmente en los primeros años de la Unión Europea, fue cómo amalgamar la idiomática, la terminología jurídica, y cómo efectuar regulación supranacional que abarque distintos idiomas. De hecho, si ustedes van al sitio web de la Unión Europea, pueden encontrar las directrices de la Unión Europea, las cuales se encuentran en distintos idiomas. Y imagínense el desafío que significa debatir esas leyes, redactarlas y además interpretarlas también en distintos idiomas. Entonces, esto no es un problema que sea exclusivo del derecho comparado. También existen otro tipo de cosas, y cotidianamente también existe. Pero probablemente nadie puede aseverar con certeza de que el idioma no es un obstáculo. Sí lo es. Y eso también conlleva una serie de riesgos asociados. Por ejemplo, los problemas idiomáticos conllevan a malinterpretación en la comparación. Existen distintos casos de estudios de derecho comparado donde una equivocación en la interpretación o la traducción lleva a una conclusión equivocada, o también el uso antojadizo de ciertas interpretaciones para satisfacer los intereses del que compara, y eso te lleva también a conclusiones que son tendenciosas. Otro riesgo también es el rol del traductor en el derecho comparado, y también en los otros desafíos que habíamos visto, por ejemplo, en la interpretación de tratados internacionales. Y esto se refiere un poco a que cuando la utilización de traductores también conlleva a una relación en la cual un tercero, que también aporta un sesgo y una subjetividad, captura un poco la interpretación de esa norma, y deja a las partes como rehén en algunos casos. Entonces, eso también ocurre mucho en los textos jurídicos, o las traducciones, que los libros son escritos en un idioma y después, al ser traducidos a otra, se va perdiendo parte del significado, o en algunos casos depende de cuál es la calidad del traductor. O sea, evidentemente hay traductores que hacen un mejor trabajo que el otro, pero, pero eso también puede conllevar un riesgo de que se pierda parte del mensaje. También lo mismo pasa con ambigüedades, que
al no manejar el idioma o al cometer errores con el idioma al momento de comparar, haber espacio a confusiones, ambigüedades que también, como la mala interpretación, permiten conclusiones arbitrarias o en algunos casos sesgadas. Y finalmente está el riesgo de los falsos amigos. Eso es algo que se da mucho en idiomática, en lenguaje. El hecho de creer que carpeta y carpet en inglés son lo mismo cuando carpeta significa en español algo que utilizamos para guardar documentos y carpet en inglés significa alfombra. Entonces, probablemente yo creo que muchos de ustedes han visto algunos videos o en YouTube o en sitios web de ese tipo donde hay gente que comete estos errores con distintas consecuencias. Hay una anécdota que me contó una profesora en mi tiempo en la universidad, que ella, como yo creo que como muchos de nosotros que algún momento en nuestras vidas pusimos nuestro currículum que teníamos inglés intermedio cuando probablemente solo sabíamos decir window y door. Y esta profesora contaba que ella inició una presentación en inglés diciendo que iba a empezar su exposition y, y- y iba a expose a ella misma y por decir, bueno, voy a exponer algo. Y creo que toda la audiencia la quedó mirando y al final recibió algunos comentarios de que le agradecían muchísimo que no se quitara, no se quitó la ropa al inicio de la presentación, porque muchos de la audiencia pensaron que y se rieron pensando que era una broma, de que en inglés expose está más vinculado con exponer, de develar algo, de desnudar algo y no de presentar, que es un verbo completamente distinto. En la diapositiva aparece también introducir to introduce en inglés, que son falsos amigos, suenan igual, pero significan cosas distintas. Introducir en español es insertar y en inglés introduce es presentar a alguien o introducir un tópico como de presentar algo. Entonces, eso también ocurre en ámbitos jurídicos. Uno también puede tener estas mismas experiencias con consecuencias nefastas para la comparación. Pensar de que dos instituciones, porque tienen las mismas orejas, la misma cola y el mismo hocico, son el mismo animal y probablemente dependiendo de la cultura jurídica y de la correcta interpretación de ambos conceptos, podemos estar ante un problema de falsos amigos. Y eso altera evidentemente el fruto o el resultado de la comparación. Ahora, aquí es algo bastante entretenido. Esto es una referencia que saqué de la profesora Gabriela Heims, que tiene un artículo sobre los viajes de Gulliver y el derecho comparado, algo que me pareció muy clever de realizar. Y que Los viajes de Gulliver es un libro escrito por Jonathan Swift en 1726 y narra la historia en primera persona de los viajes de Lemuel Gulliver. Em, y es un libro que fue un bestseller en 1726, o sea, se habría ganado por lo menos varios premios y habría estado en el top 10 del New York Times si es que hubiese existido en aquella época. Pero en Inglaterra este fue un libro que causó muchísima popularidad y fue tan popular que hasta hace unos años atrás eh, Joe Black, creo que es el nombre del actor, si mal no me equivoco, hizo una película sobre los viajes de Gulliver. Es malísima la película, así que por favor no la vean. Pero, pero si quieren saber algo más, lean el libro. Pero bueno, si es que ustedes tienen alguna afición por ver películas malas, especialmente esas que dan en el cable una y otra vez, lo pueden hacer, no se los voy a prohibir, pero ya no digan que no se los advertí. Y en el primer capítulo, en el primer libro de Los viajes de Gulliver, Jonathan Swift relata eh, el viaje de Gulliver que llega a la isla de Lilliput y conoce a los liliputienses. Y hay una parte donde habla de sus leyes. Y esto es súper interesante porque en esa parte del libro dice,
Gulliver describe cuáles son, cómo él ve las leyes de los liliputienses, que si a ustedes les suena algo, es porque los liliputienses eran personas que medían como 15 centímetros, entonces él se sentía como un gigante en el país de Lilliput. Y el libro dice, hay en este imperio algunas leyes y costumbres muy particulares, y si no fueran tan directamente opuestas a las de mi querido país, me sentiría tentado a decir algo a su favor. Por esta razón, la imagen de la justicia en sus tribunales está representada con 6 ojos, 2 delante, 2 detrás y uno a cada lado, que significa la circunspección, más una bolsa de oro abierta en la mano derecha y una espada envainada en la izquierda, con la que se quiere mostrar que está mejor dispuesta para el premio que para el castigo. A mí me parece sumamente interesante y muy entretenida esta cita. De hecho, la profesora Gabriela James dice que estira un poco la metáfora y dice que el libro de Jonathan Swift es uno de las primeras fuentes de derecho comparado o ejercicios de derecho comparado. Algo que puede que no esté muy alejado de la realidad. Pero lo interesante de esto es que en los viajes de Gulliver em, se muestra este sesgo que uno tiene con el derecho local. Algo que vamos a ver también en la próxima clase cuando hablemos sobre el método del derecho comparado o cómo comparar. Cuando dice, hay en este imperio algunas leyes y costumbres muy particulares. Y es como cuando uno sale por primera vez del país y empieza a comparar casi todo con lo que uno ve en la realidad. Entonces uno dice, bueno, sí, y vimos un parque y el parque era como el parque forestal y vimos una fuente y era como esto es como la fuente alemana. Y uno su primera aproximación a algo que no conoce es a compararlo con lo que uno tiene. Y lo segundo es que también el sesgo está en la segunda parte de esa frase cuando dice, y si no fuera tan directamente opuestas a la de mi querido país, me sentiría tentado a decir algo a su favor. Como que a Gulliver le costaba encontrarle la bondad al derecho extranjero o al de los liliputenses, porque necesariamente porque era opuesto a las leyes que tenía en su propio país. Y eso puede ser una de las primeras reacciones también, tanto reacciones culturales que uno tiene ante el derecho comparado. Y lo segundo, o lo tercero más bien dicho, esto yo creo que es mucho más interesante aún cuando habla sobre la imagen de la justicia. Y yo no sé si ustedes han ido al Palacio de Justicia acá en Santiago, en el centro de Santiago, y ha visto la imagen de la justicia, de la estatua y también los vitrales que existen en el palacio. La imagen de la justicia, como lo habla Gulliver, hace una comparación de qué es lo que piensan los liliputienses que es justicia. Cuando habla de la imagen de justicia, es una metáfora a que existen distintos pensamientos o imaginamos qué es lo que es la justicia de manera distinta en distintas regiones del mundo. Entonces probablemente para nosotros la justicia es una mujer con los ojos vendados, con una balanza en una mano y con la otra una espada, ¿no es cierto? Bueno, en Lilliput tiene 6 ojos, algo que ya de partida es un poco chocante y medio raro, pero además tiene una bolsa de oro y una espada también. Y el efecto de la justicia es una justicia que favorece el premio antes que el castigo. Entonces, eso habla de aspectos culturales, ya no solamente idiomáticos al momento de comparar, sino también una serie de factores que intervienen en la comparación y que hacen que incluso si 2 países o 2 regiones hablan el mismo idioma, puede que en la comparación igualmente hay aspectos culturales que hay que tener en cuenta, como por ejemplo el sesgo mismo del que compara y la imagen de justicia o la imagen que tienen de las normas o las leyes en el país al que se está comparando o a la región a la que se está comparando. Entonces, y esto podemos hablarlo en términos muy específicos, pero también son bien generales. Los aspectos culturales incluyen, por ejemplo, la economía, el arte, el deporte, el devenir de la contingencia. Por ejemplo,
sería imposible extraer el análisis de la protección de los derechos de los animales en Chile sin conocer la historia del perrito Cholito, que fue una imagen, un video que apareció en la televisión. Es un aspecto cultural de la ley. Antes de que viéramos la imagen del pobre Cholito siendo castigado en una comuna del norte de Santiago, probablemente ninguno de nosotros estaríamos, o por lo menos fue el gatillante, no estaríamos conversando sobre derechos animales. Y ese tipo de aspectos culturales, si es que, imagínense cuando alguien conversa sobre o se refiere a la ley Ricarte Soto respecto del uso de fármacos. Yo creo que probablemente en unos 10 años más vamos a tener que explicar quién fue Ricarte Soto, porque los nombres de la ley Emilia, la ley Gabriela, etcétera, están vinculados a aspectos culturales y tiene que ver con educación, con el régimen político, con la historia, etcétera. Entonces, si es que tenemos que hacer ese ejercicio en el derecho nacional, imagínense cómo lo debemos tener presente con mayor razón aún en el derecho comparado. Entonces ahí también surgen, cuando uno habla sobre aspectos culturales en la comparación, también aparecen una serie de preguntas que son también eh, eh, que, que están relacionadas con este curso. Por ejemplo, ¿cuánto de lo que entendemos por derecho nacional corresponde a un asunto cultural? O sea, si sacamos, ¿existe algo como el derecho así en un vacío? Si podemos ver solamente las normas y dejar todos los aspectos culturales de lado. Esto es una ciencia donde aquí estamos fabricando leyes que no tienen que ver con lo cultural. ¿Eso es posible? Hay una gran crítica en algunas de las facultades, especialmente por ejemplo en la Universidad de Chile, donde su facultad de Derecho se encuentra aislada del resto de los campus de la universidad. Y eso también impide que sus estudiantes se puedan mover libremente o que puedan interactuar con estudiantes de otras disciplinas. Pues, en nuestra universidad eso no ocurre. Uno comparte con estudiantes de periodismo, de filosofía, de ingeniería comercial, pero ¿es posible desarraigar el derecho nacional del asunto cultural? Eso es una de las preguntas. Otra pregunta es, ¿uno podría entender la sociedad a través del derecho o el derecho se entiende a través de la cultura? ¿Cuál, ¿Qué es primero? Para yo entender el derecho de otro país, ¿tengo que entender primero su cultura y después sus leyes? ¿O entender las leyes y el derecho de ese país me permite, es una entrada a su cultura? ¿Qué fue primero, la gallina, el huevo o la gallina? Y la última es, ¿la falta de comprensión cultural inhabilita la comparación? Si es que alguien malentiende o no comprende culturalmente o ni siquiera hace el esfuerzo de comprender la cultura de otro país, ¿qué tanto valor tiene su comparación? Eh, el hecho de simplemente dejar de lado los aspectos culturales y hacer una comparación más bien simplística. ¿Cuál es el valor? Y te inhabilita, o sea, aquellas personas que no comprenden culturalmente otro país no debiesen comparar, así como prohibido, un signo así como no pasar. Bueno, y bueno, pues son varias las preguntas que surgen al respecto, pero también yo creo que a esta altura, muchos de ustedes se están preguntando, bueno, ¿y qué hacemos, profesor? ¿Qué soluciones hay? ¿Cómo podemos enfrentar el obstáculo del idioma y de la cultura? Porque probablemente ninguno de nosotros tiene los 10 millones de millas LATAM o la aerolínea que ustedes prefieran para poder hacer una vuelta al mundo. Tampoco tenemos un globo ni tampoco tenemos la capacidad de Greta Thunberg de andar en velero recorriendo el mundo. No sé si alguno de nosotros tiene el tiempo para hacerlo tampoco. Entonces, si uno dice, bueno, profesor, entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué soluciones hay? Y en el libro de Harold Guterrich se esbozan algunas y las vamos a revisar rápidamente,
porque más que soluciones también nos traen nuevos problemas. La primera que señala Harold Guterres es enfocarse en los sistemas que tengan un origen común. Por ejemplo, si uno compara el derecho de países con influencia del derecho romano, independientemente que tengan un idioma más o menos distinto, sus instituciones van a ser un poco similares. Ok, eso es una solución. Ahora tiene varios pros y varios contras. Los pros, evidentemente, la influencia del derecho romano en países en Europa y principalmente en América Latina te permite moverte con mayor facilidad entre cada una de las instituciones. Sin embargo, también reduce muchísimo cuáles son la cantidad de sistemas, tradiciones o derechos que puedes comparar. O sea, imagínense, dejaríamos de fuera la comparación de vastas regiones del mundo, si es que esa fuese la solución al problema idiomático y al problema cultural. Y aún así, yo creo que se me ocurren muchísimos pros y contras más. A ver, una serie de preguntas, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en aquellos sistemas de derecho particular donde no tienen una influencia propiamente tal, derecho consuetudinario, o que vienen de em, eh, raíces históricas, por ejemplo, en países o naciones, islas? O sea, hay una serie de problemáticas que hacen que se excluyan posibilidades en vez de ampliarlas. Em, bueno, esa es una de las soluciones. eh, puede ser, se puede tomar en consideración. Otra solución que da Guterres es elaborar un diccionario jurídico mundial, así como un libro gordo de PTT, así como el mega diccionario Larousse jurídico mundial. Y para Harold Guterres le entusiasma muchísimo la idea de este diccionario jurídico. A mí personalmente creo que el problema es la subjetividad. O sea, si hay un diccionario, ustedes se preguntan, ¿y quién escribe los diccionarios? Eh, no, si vemos los diccionarios con los que estudiamos en la educación básica y media, yo nunca, no me acuerdo cuál era el autor. No, no hay un nombre, generalmente hay ya sea una marca, Larousse, o había una editorial que hacía el diccionario. Pero, ¿y quién era el autor? ¿Quién dijo que eso significaba eso? ¿De dónde salió? Imagínense si eso puede que no los mantenga despiertos ustedes en las noches, de quién es el autor de los diccionarios, pero sí a uno le preocuparía que el diccionario jurídico mundial, ¿quién lo escribió? ¿No es cierto? Probablemente el autor de ese diccionario jurídico mundial va a traspasar o contaminar, contagiar las páginas de ese diccionario con su propio sello, con su propia subjetividad. Entonces, eso yo creo que, si bien es cierto, es una buena solución, pero también, además, un trabajo súper arduo y de largo aliento. O sea, yo creo que necesitaríamos varias generaciones de estudiantes y profesores de la universidad y de distintas universidades a lo largo de todo el mundo para poder hacer esto. Y no sé cuántas páginas tendría. Imagínense cómo sería editar ese diccionario. Yo no sé si es que hay una editorial que lo decida hacer y cómo comprarlo. No sé qué tantos estantes ocuparía ese diccionario, imagínense. Además también tendría que elegir cuántas tradiciones, cuántos tipos de derechos va a incluir y por qué dejar a otros de lado. También eso es una decisión subjetiva. Em, y el otro problema es que cómo traducimos aquello que es intraducible. Hay algunas instituciones en determinados derechos que cuesta muchísimo encontrar una traducción. Y si no podemos encontrar una traducción, tenemos que explicar el concepto. Y si uno explica el concepto, se pierde todo el sentido de un diccionario, porque lo que tendrías ya no sería un diccionario, sino que sería un resumen del derecho extranjero, lo cual existe en la actualidad. Hay un sinfín de libros que hablan sobre introducción al derecho de los Estados Unidos, introducción al derecho chileno, o
eh, breves estudios sobre el derecho alemán o el derecho penal francés, el derecho económico español, y eso existe, es simplemente la explicación, el resumen del derecho extranjero, algo que no es muy novedoso y no creo que sea la solución, ni mucho menos lo que estaba pensando Harold Guterres. Otra solución es el uso de una lengua común, o lo que yo denominé el esperanto jurídico. El esperanto es un idioma creado por un oftalmólogo polaco en 1887 llamado Lázaro Zamenhof. Y el esperanto era un experimento que dio algunos resultados de tratar de amalgamar varios idiomas y crear una lengua común en la cual todos nos pudiésemos entender. De hecho, hay algunos textos también en algunas organizaciones internacionales que están en Esperanto. Hay clubes de Esperanto. Yo no sé si es que alguno de ustedes está en alguno de esos clubes, pero yo conozco, tengo algunos amigos em, que dedican su tiempo libre a el estudio del Esperanto basado en su afán por aprender nuevos idiomas. Y mezcla, si uno lo ve, y uno puede entenderlo porque tiene mucho de latín, un poco de español y una gramática un poco más simplificada, algo que probablemente no le debe gustar mucho a los franceses con todos sus acentos y su gramática complicada, de la cual están muy orgullosos a propósito. Em, pero el problema de esto, de utilizar una lengua común, es que si es que uno utiliza una lengua común para la comparación, digamos el inglés, uno excluye a la gente, entre comillas le puse ahí en la presentación, a los comunes del conocimiento jurídico. Y eso, ahora, imagínense qué es lo que ocurre con el derecho nacional. O sea, muchos de nosotros ya hemos sido discriminados por nuestros amigos o nuestros familiares por hablar de manera rara o en leguleyo. Y muchos de nosotros también nos hemos visto en la dificultad de tratar de traducir algo que dice el Código Civil a el fácil y en chileno. De hecho, me acuerdo que en mi tiempo en el Banco Estado había una iniciativa, y yo creo que todavía deben estar los flyers ahí en Alameda 1111, la casa matriz del Banco Estado, donde tratamos de hacer unos flyers con el patito del Banco Estado en la cual se describían los contratos de ahorro, de crédito, de cuenta ruta, etcétera, fácil y en chileno. Es sumamente difícil. O sea, tratar de explicar algo fuera de lo legal es una tarea complicada. Ahora, imagínense en hacerlo en otro idioma con otros derechos. O sea, si ya la gente se queja de que hablamos complicado y que los abogados complican todo por eso, imagínense qué ocurriría si es que tuviésemos un esperanto jurídico, o sea que debiésemos tener, hay que manejar este idioma, ya no solamente basta con ir a la universidad para entender a los abogados, sino que ahora además hay que aprender otro idioma. Eso en verdad es bastante excluyente. Y de hecho hay algunos ejemplos históricos, unos experimentos históricos, o más que experimentos, fueron costumbres afianzadas durante años en los tribunales ingleses donde se utilizaba el latín o el francés en algunos momentos, en 1600, 1700. Y si ya no vamos tan lejos, hasta no muchos años atrás, la misa en las iglesias católicas se daba en latín. Imagínense, si usted no sabía nada de latín, probablemente algo uno aprende yendo todos los domingos a misa. Pero eso evidentemente excluye y aparta también el conocimiento jurídico del resto incluso no solamente de la gente común y corriente, si así lo pudiésemos decir, sino también de otras ciencias y de otras disciplinas, que ya hemos visto en otras clases cuál es la importancia de esta interacción. El derecho no está solo, no lo podemos aislar. Entonces la solución de la lengua común está bastante difícil, aun cuando hay una ventana en la cual el inglés se ha abierto como uno de los idiomas favoritos para el derecho comparado. De hecho, si uno eh,
busca literatura en derecho comparado, la gran parte de ella, y si uno busca en inglés hay un sinfín de artículos, libros, journals de derecho, investigación, etcétera, em, porque se ha transformado en un espacio común donde a través de las universidades, tanto en Estados Unidos, en Inglaterra, e incluso hay programas en inglés en otros países. Por ejemplo, en Alemania uno puede estudiar o hacer su doctorado o su posgrado en inglés. Em, y eso ha abierto la posibilidad de que ese esperanto jurídico sea el inglés. Ahora con el avance de otras lenguas, y también eso no lo sabemos, hay otras lenguas que son mucho más utilizadas en el mundo, y eso también, mirando los grandes números, hace dudar un poco de la utilidad del inglés, pero si hay un espacio común en el lenguaje, ese sería el inglés. Ahora, otra solución que habla Guterres es el trabajo en equipo como herramienta para estrechar lazos y evitar malinterpretaciones. Y en esto yo creo que estoy un poco de acuerdo con Guterres, porque habla sobre la comunidad jurídica internacional como una herramienta para el derecho comparado. O sea, ¿se acuerdan en la clase anterior cuando hablábamos de los hombros de un gigante? Bueno, en este caso, los hombros del gigante, para poder ver un poco más allá, sería la comunidad jurídica internacional. En estos momentos uno, a través de LinkedIn, en el uso del correo electrónico, utilizando las redes internacionales que tienen las facultades, uno puede llegar a una persona, a un profesional o a un estudiante que conoce sobre el derecho extranjero con mayor facilidad que hace 10 años atrás o 20 años atrás. Entonces, el trabajo en equipo hace que las investigaciones de derecho comparado en el día de hoy sean muchísimo más concretas, más eficientes, y también que respondan a estos desafíos de manera, por lo menos, un poco más desinteresada y también más completa. Em, el rol de la Facultad de Derecho también esto ha sido fundamental, la organización de los seminarios, de los coloquios, los simposios que se hacen en cada una de las universidades, los intercambios que tienen, las mismas posibilidades que tienen de salir de intercambio ustedes, que yo sé que muchos de ustedes los ven como el glamour de ir a estudiar a España, Inglaterra, Alemania, y algo como 6 meses donde pueden ver la cultura y aprender en el derecho de otros países, pero eso ha cambiado muchísimo y ha beneficiado muchísimo al derecho comparado. El hecho de que estudiantes puedan ir a ver cómo se estudia derecho en otra parte del mundo abre espacios de derecho comparado. Y eso también abre un espacio muy útil a la investigación multidisciplinaria. Así como uno puede encontrar a una persona o a un estudiante, un jurista, un profesor, un abogado que te puede ayudar en el derecho extranjero, uno puede hacer exactamente lo mismo con los aspectos culturales. Uno tiene la capacidad y existe la capacidad de redes multidisciplinarias donde uno puede utilizar los conocimientos de economía, de otras personas, de otros equipos que están trabajando probablemente en responder las mismas preguntas. Y eso es algo que por lo menos no sé si a esta altura vale la pena de agradecer de la contingencia sanitaria que se vive en la actualidad, pero el nivel de colaboración que existe científica actual, em, también yo creo que en algún momento, y quizá esto es como futurología, pero también va a tener que permear hacia abajo al resto de las ciencias, donde estamos tratando de, en muchos casos, responder a las mismas preguntas. Y parece un poco necio tratar de competir y aislarnos en intentar responder preguntas que probablemente tienen abogados, estudiantes, profesores de derecho en Israel, en Palestina, en Rusia, en Perú, en Argentina o en Malasia. Entonces el espacio de la investigación no solamente internacional jurídica, sino que también multidisciplinaria, yo creo que es una muy buena solución, y probablemente no es necesario tantos recursos como tener los 10 millones de millas, aun cuando si a usted le sobran algunas millas de viaje y se las quieren regalar a tu profesor, bienvenidas sean, em, pero lamentablemente eh, es difícil que cualquiera de nosotros tengamos ese privilegio en algún momento. Entonces, la investigación multidisciplinaria eh, te evita esos 10 millones de millas LATAM. ¿Ok?
Y finalmente, ya para ir concluyendo la clase número 6 de este curso, yo creo que es el aporte del profesor a la cátedra, lo cual evidentemente ustedes están en toda su libertad de estar de acuerdo o no, debatirlo, discutirlo y discrepar. Pero yo creo que en el derecho comparado y a la pregunta de quién puede comparar, tiene que ver con investigación, como señala Harold Guterrich, pero también con honestidad académica. Primero, como ya les comenté, la tecnología ha reducido enormemente la brecha cultural e idiomática que existe en el mundo actual, y además permite una investigación muchísimo más profunda que la que se podía realizar en los años 30. Una de las grandes críticas que por lo menos yo he sostenido de la gran parte de la literatura en derecho comparado es su excesivo eh, eurocentrismo, el comparar por defecto el common law y el derecho civil entre Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania y un grupo muy OCDE antiguo de elite de países desarrollados donde el derecho comparado existe. Ahora la tecnología te permite, eh, por ejemplo, ver sobre cuáles son los avances en derecho en África, algo que, que es muy desconocido, pero que tecnológicamente hoy por hoy existen miles de libros, tratados, leyes, sentencias que están disponibles online. Hay fundaciones y facultades que se dedican exclusivamente o tienen por lo menos programas financiados para poder traducir y poner a disposición del público en formato electrónico resúmenes o copias, traducciones de sentencias, de libros, leyes de todos los países, lo cual eso es sumamente útil. Algo en eso que me tengo que sacar el sombrero con el Congreso Nacional es el poder que tiene y la facilidad con la que uno puede acceder a las leyes de Chile. Uno se mete a www.leychile.cl y tiene acceso absolutamente a todas las normas sumamente actualizadas y en formato que uno estime conveniente. Esa facilidad te permite investigar porque probablemente en otros países existen estos repositorios similares. También la facultad tiene suscripciones a repositorios como JSTOR, Hain, donde uno puede encontrar miles, si no millones, de textos sobre derecho extranjero que te permite tener y agarrar un poco de experiencia internacional, poder conocer el derecho extranjero y también extraer aspectos culturales de ello, no solamente de las bibliotecas de derecho, sino también de bibliotecas y de repositorios de otras disciplinas. Ahora, también el inglés es un activo, o sea, yo creo que es innegable a esta altura, saber inglés, y yo creo que cada vez nos lo recordamos cuando vemos ese maldito comercial de English Live o de Open English, en que nos dicen que si uno tiene inglés, uno puede casi que ser millonario y que te van a dar un puesto nuevo y que todos te van a abrir las puertas. Probablemente eso no es cierto, eso es publicidad engañosa, pero sí uno lo puede decir y puede asegurar de que el inglés te permite tener un vasto conocimiento de historias, situaciones que solamente llegan al español cuando alguien se tomó el tiempo de traducirlas. Entonces, si bien es cierto, saber inglés no es un requisito obligatorio, probablemente saber o inglés u otro idioma es un, em, es un activo para la comparación. Y también el uso de fuentes extrajurídicas. Yo soy muy partidario del uso de revistas, de sitios web, memes. Yo creo que gran parte del análisis cultural en la actualidad se ve en fuentes extrajurídicas. Uno puede también tener por lo menos una visión o una parte, asomar un poco la visión, la vista hacia lo que está pasando en el patio de al lado a través de la música, a través del cine, a través de documentales, a través del arte. Y esa serie de usos de fuentes extrajurídicas hablan también de la interdependencia del conocimiento y eso puede ser de gran valor para la comparación. Y finalmente, para terminar esta clase, creo que no sé si complementario, pero sí
sumamente necesaria es la honestidad académica al momento de hacer la comparación. Eh, que en buen chileno sería, no chamullemos, digamos las cosas como son, citemos bien a los autores y demos espacio para la existencia de discrepancias. Si es que vamos a hablar del derecho extranjero, tengamos primero un respeto respecto al derecho extranjero. No seamos como Gulliver y decir, uy, estos pequeños liliputienses tienen algo, un derecho muy interesante, muy opuesto al mío, pero que algo bueno debiese tener, pero no lo puedo decir porque es tan opuesto al mío que en verdad el mío es mejor. Hay que dar un espacio para reconocer que pueden existir discrepancias, que probablemente nuestra visión cultural puede ser debatible porque es altamente subjetivo, pero también una honestidad académica en que cuando iniciemos un estudio de derecho comparado, cuando empecemos algún argumento, cuando ustedes estén, cuando sean congresistas, cuando sean senadores, cuando lleguen a ser seremis o lleguen a tener un argumento o estén litigando ante la Corte Suprema y vayan a usar el derecho comparado, utilicen la honestidad académica. Y esto es señalar de dónde obtuvieron ese conocimiento, tener respeto por el derecho extranjero y también al receptor de las conclusiones de esa comparación, darles a entender desde dónde viene nuestra mirada. Por eso es que gran parte de los estudios de derecho comparado idealmente tienen o debiesen tener un espacio en el cual hacemos un disclaimer. Es como cuando vemos las propagandas en la televisión de un nuevo medicamento y después en el medicamento dice, abajo hay unas letritas pequeñitas que dice que te puede causar A, B, C y D y algunos trastornos, algunos males y efectos secundarios. Probablemente en la investigación en derecho comparado tenemos que hacer exactamente lo mismo. La gente y los receptores de nuestra comparación deben saber de dónde viene nuestra visión. De esa manera vamos a ser honestos académicamente y también aquella persona cuando teníamos esa pregunta de cuál es el valor que tiene esta comparación de una persona que no tiene las 10 millones de millas LATAM, que no viajó a ninguna de las partes, pero probablemente que revisó todos los repositorios, que citó bien las sentencias, que citó bien a los autores, revisó los libros, usó fuentes extrajurídicas, es la persona, es el receptor de esa investigación, el encargado de decir esto tiene un valor o no tiene un valor. Y probablemente en el ámbito académico, cuando tiene un valor, te citan. Si uno tiene un libro, hace un artículo en derecho comparado y uno recibe la cita de otro autor, es un reconocimiento también de ese valor, de el fruto y el resultado de esa investigación. Bueno, y con eso cerramos la clase de la clase número 6, que es de quién puede comparar. Y como siempre, recordarles que contesten la actividad de evaluación, que estará disponible en el Google Classroom. Y también, en caso de tener alguna idea, alguna inquietud, alguna duda, comunicarse a mi correo electrónico rodrigomellacaceres@gmail.com y espero que sigan con estas preguntas y que quizás les puedan dar otras respuestas y si es que encuentran otra solución, bienvenido sea. Háganmela saber. Hasta luego.